¿Alguna vez te has preguntado si lo que siempre has escuchado sobre el diezmo es realmente cierto? ¿Será que durante todos estos años hemos sido enseñados a seguir algo que no era exactamente lo que Dios quería? Y si te dijera que hay verdades ocultas sobre esta práctica y que muchos líderes religiosos evitan hablar de ello, ¿podría ser que has sido engañado sin darte cuenta? Ahora quiero saber tu opinión. ¿Alguna vez has dudado sobre el diezmo? ¿Has notado que algunas iglesias hablan más de dinero que de la salvación? ¿Crees que algunas denominaciones utilizan esta doctrina para enriquecerse a costa de la fe de los fieles? Comenta ahora mismo tu opinión. Tu comentario es esencial para que más personas vean este video y descubran la verdad. Cuantas más interacciones haya, más lejos puede llegar este mensaje. La verdad puede ser incómoda, pero es exactamente lo que nos enseña la Biblia. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. El problema es que no siempre esa verdad se cuenta de la manera correcta. Muchas iglesias presentan el diezmo como una obligación incuestionable, un mandato eterno de Dios que si no se cumple puede traer maldición sobre la vida del creyente. Algunas incluso llegan a decir que quien no diezma está robando a Dios y por lo tanto será castigado con enfermedades, pobreza y puertas cerradas. Pero, ¿es esto cierto? ¿O acaso esta interpretación ha sido distorsionada a lo largo de los siglos para beneficiar intereses humanos? ¿Cuántas veces has escuchado citar en los cultos Malaquías 3:10? Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Este es uno de los versículos más utilizados cuando se habla del diezmo. Pero ¿realmente significa lo que muchos predicadores afirman? ¿O acaso hay un contexto detrás que pocos quieren revelar? Después de todo, ¿Dios necesita tu dinero? Él, que creó el universo y todas las riquezas, ¿depende de tu diezmo para llevar a cabo su obra? ¿O acaso la verdadera obra de Dios es algo mucho más grande que simples números en un sobre de ofrenda? Durante años, millones de fieles en todo el mundo han sido enseñados a creer que el diezmo es una ley divina que abrirá las puertas del cielo para bendiciones financieras y protección divina. Pero si esto fuera cierto, ¿por qué tantas personas que diezman fielmente siguen enfrentando dificultades económicas? ¿Por qué muchos que nunca han diezmado prosperan? ¿Dios solo bendice a quienes entregan dinero a la iglesia? De esto hablaremos en este video. El propósito aquí no es solo cuestionar, sino arrojar luz sobre un tema que pocos se atreven a discutir. Vamos a explorar qué enseña realmente la Biblia sobre el diezmo, entender cómo surgió esta práctica, descubrir si sigue siendo válida para los cristianos hoy y revelar cuáles son los peligros de una interpretación errónea de esta doctrina. Si alguna vez has sentido dudas o inquietud sobre este tema, entonces necesitas ver este video hasta el final. Hay verdades ocultas que pueden cambiar por completo tu visión sobre este asunto. Y créeme, la verdad libera. Para entender el diezmo, primero debemos remontarnos a sus orígenes. No se trata de una práctica que surgió con las iglesias modernas, sino que tiene raíces en el Antiguo Testamento, en un contexto completamente diferente al que muchas veces se predica hoy. El diezmo aparece por primera vez en la Biblia cuando Abraham da el diezmo a Melquisedec en Génesis 14, 18-20. En este pasaje, Abraham entrega el diezmo de su botín de guerra al sacerdote Melquisedec. Pero aquí hay un punto crucial que muchos ignoran. Dios nunca ordenó a Abraham que diese este diezmo. Fue un acto voluntario de gratitud, no un mandato divino. Luego, en el tiempo de Moisés, el diezmo se estableció como parte de la ley mosaica. Su propósito era mantener a los levitas, la tribu encargada de los servicios religiosos, y que no tenía herencia territorial en Israel.
Números 18. 21 lo explica claramente. Y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Es decir, el diezmo no era dinero, sino productos agrícolas, cosechas y ganado, y su propósito era el sostenimiento de los levitas. ¿Cuántas veces has escuchado esto en tu iglesia? Probablemente nunca, porque no conviene que lo sepas. El diezmo en Malaquías, un mandato para hoy. Uno de los versículos más citados para imponer el diezmo es Malaquías 3:10. Pero, ¿has leído el contexto completo? Desde el capítulo 1, Dios está reprendiendo a los sacerdotes de Israel por haber robado y corrompido las ofrendas. El diezmo estaba siendo mal administrado y los levitas que dependían de él estaban sufriendo. Cuando Dios dice en Malaquías 3:8, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. No se está refiriendo a los fieles, sino a los sacerdotes corruptos. La frase ha sido sacada de contexto y manipulada para infundir miedo en las personas y obligarlas a dar dinero. Pero aquí está la pregunta clave. Si el diezmo era un mandato exclusivo para Israel y los levitas, ¿por qué las iglesias hoy lo predican como si fuese obligatorio para todos los cristianos? El Nuevo Testamento y la verdad sobre el diezmo, con la venida de Cristo, la ley mosaica fue cumplida y superada. Jesús y los apóstoles nunca establecieron el diezmo como una obligación para los cristianos. En el Nuevo Testamento no encontrarás un solo versículo donde se ordene a los creyentes diezmar. En cambio, la enseñanza de Jesús sobre las ofrendas es completamente diferente. 2 Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Aquí no se habla de diezmo, sino de dar con libertad, sin coacción ni miedo. Jesús, cuando menciona el diezmo en Mateo 23, no lo hace para reafirmarlo como una práctica obligatoria, sino para reprender a los fariseos por enfocarse en cosas externas mientras descuidaban la justicia y la misericordia. Entonces, si en la cruz Jesús abolió el sistema levítico y nos dio un nuevo pacto, ¿por qué tantas iglesias siguen predicando el diezmo como una obligación? La respuesta es simple, porque el diezmo se convirtió en una herramienta de control. Se transformó en una forma de manipulación psicológica para garantizar ingresos a las instituciones religiosas. Pero la pregunta que debes hacerte es, ¿estamos llamados a vivir bajo la ley mosaica o bajo la gracia de Cristo? Si el diezmo no es una obligación para los cristianos según el Nuevo Testamento, ¿por qué tantas iglesias lo siguen predicando como si fuera una ley inquebrantable? La respuesta es incómoda, pero necesaria. El diezmo se ha convertido en un negocio dentro de muchas denominaciones. ¿Te has preguntado alguna vez a dónde va realmente el dinero que se recoge en los cultos? Las iglesias que realmente siguen un modelo bíblico usan las ofrendas para ayudar a los necesitados, sostener la obra misionera y cubrir los gastos básicos. Sin embargo, en muchos lugares, el diezmo ha sido transformado en una fuente de enriquecimiento personal para líderes religiosos que viven en la opulencia, mientras sus fieles apenas tienen para sobrevivir. Casas de lujo, autos de alta gama, aviones privados y un estilo de vida que no tiene nada que ver con el mensaje de humildad y servicio que predicó Cristo. Mientras Jesús no tenía dónde recostar su cabeza, muchos pastores modernos viven como reyes con el dinero de sus congregaciones. Las promesas falsas de prosperidad. Muchas iglesias han adoptado la llamada teología de la prosperidad, que predica que cuanto más dinero des a Dios, más bendiciones recibirás a cambio. Frases como, si no diezmas, Dios cerrará las puertas en tu vida.
Si quieres un milagro, siembra una ofrenda especial. Dios te multiplicará al 100 por 1 si eres fiel en el diezmo. Estas doctrinas han manipulado a miles de personas, llevándolas a creer que pueden comprar la bendición de Dios. Pero Dios no se vende. La fe no es una transacción financiera. Testimonios de quienes han sido engañados. A lo largo de los años, muchos fieles han dado todo lo que tenían, creyendo en las promesas de prosperidad que les predicaban. Personas que entregaban su salario completo con la esperanza de que Dios los sacaría de la pobreza, solo para terminar en deudas, desesperación y sin respuestas. Algunos han llegado a vender bienes, entregar ahorros de toda la vida, hipotecar sus casas para sembrar en la obra de Dios, solo para darse cuenta demasiado tarde de que el único que prosperó fue el pastor. El problema no es el acto de dar, sino la manipulación detrás de ello. Jesús jamás obligó a nadie a dar dinero a cambio de bendiciones. En ningún pasaje del Nuevo Testamento verás a los apóstoles exigiendo diezmos o estableciendo condiciones financieras para recibir milagros. ¿Por qué entonces muchas iglesias predican algo que Jesús nunca enseñó? Porque el miedo y la culpa son herramientas poderosas. Si logran convencerte de que si no diezmas estarás bajo maldición, tendrán control sobre tu vida y tus finanzas. El problema es que muchas personas se sienten presionadas a dar, no por amor a Dios, sino por temor a ser castigadas o perder sus bendiciones. Pero la Biblia dice claramente en 2 Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Si el diezmo fuese obligatorio, ¿por qué Pablo diría que nadie debe dar por obligación? ¿Cómo saber si una iglesia usa el diezmo de manera correcta? No todas las iglesias son corruptas. Hay comunidades que administran con honestidad las ofrendas y trabajan genuinamente para extender el evangelio y ayudar a los más necesitados. Para identificar si una iglesia usa el dinero correctamente, pregúntate: ¿el pastor vive con lujos excesivos mientras los miembros de la iglesia pasan necesidad? ¿Hay transparencia sobre el destino del dinero que se recauda? ¿La iglesia se enfoca más en el evangelio o en pedir ofrendas? ¿Se usa el miedo y la manipulación para obligar a diezmar? Si alguna de estas preguntas te genera dudas sobre la iglesia a la que asistes, es momento de reflexionar. ¿Alguna vez te sentiste presionado a dar dinero en la iglesia? ¿Has sido testigo de abusos financieros por parte de líderes religiosos? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios. Y si esta información te está abriendo los ojos, te invitamos a suscribirte al canal. No queremos que más personas sean manipuladas con doctrinas falsas. Activa la campana de notificaciones para no perderte el próximo contenido revelador. A lo largo de los siglos, el diezmo ha sido presentado como un mandato divino, una obligación sagrada que los cristianos deben cumplir para recibir bendiciones. Pero, ¿alguna vez te has detenido a analizar quiénes realmente se benefician de esta enseñanza? Muchos fieles han sido llevados a creer que si no diezman, estarán en desobediencia y bajo maldición. Pero en el Nuevo Testamento, Jesús jamás enseñó esto. Si el diezmo es un requisito para ser bendecido, ¿por qué los apóstoles no lo exigieron a los primeros cristianos? ¿Por qué no hay evidencia de que Pedro, Pablo o Juan establecieran un sistema obligatorio de diezmos en las iglesias que fundaron? La respuesta es simple. Porque el diezmo era parte de la ley mosaica y en Cristo somos libres de la ley. Testimonios de personas que descubrieron la verdad. Hay creyentes que durante años fueron fieles diezmadores. Daban el 10% de sus ingresos sin cuestionar, creyendo que Dios los prosperaría en abundancia. Pero cuando sus vidas no mejoraban, cuando seguían enfrentando dificultades económicas, empezaron a cuestionarse: si he sido fiel en el diezmo,
¿por qué sigo en crisis financiera? Si Dios promete multiplicar, ¿por qué no veo el resultado? ¿Acaso Dios solo bendice a quienes tienen dinero para dar? Y lo peor, cuando estas personas decidieron dejar de diezmar, no sucedió nada malo en sus vidas. Dios no los maldijo, no perdieron su trabajo ni fueron castigados. Al contrario, comenzaron a experimentar una relación con Dios basada en la gracia y no en la obligación financiera. Uno de los mayores errores que cometen muchas iglesias es imponer un yugo sobre los fieles cuando Jesús vino a liberarnos. Cristo nunca dijo, si quieres seguirme, entrégame el 10% de tu salario. Él dijo, si quieres ser mi discípulo, toma tu cruz y sígueme. La diferencia entre generosidad y manipulación, el diezmo en las iglesias modernas se ha transformado en una obligación impuesta más que en un acto de generosidad sincera. Pero la Biblia enseña que la verdadera generosidad nace del corazón, no de la presión o el miedo. Lucas 6, 38. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. 2 Corintios 9, 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Ninguno de estos versículos menciona una cantidad fija de dinero. No dicen debes dar el 10%, sino que hablan de dar con libertad. Dios no necesita tu dinero, pero muchas iglesias sí. Y para mantener el sistema han construido doctrinas alrededor del diezmo que nunca fueron enseñadas por Jesús ni por los apóstoles. El impacto financiero en los más vulnerables. El problema más grave del diezmo obligatorio es el daño que causa en las personas más humildes. Se ha visto a personas con ingresos mínimos entregar lo poco que tienen por miedo a ser maldecidas. Se ha visto a madres solteras vaciar sus bolsillos en la iglesia, creyendo que Dios suplirá sus necesidades solo para darse cuenta de que las cuentas siguen acumulándose. Si dar diezmo fuera la clave de la prosperidad, ¿por qué tantos que lo practican siguen viviendo en escasez? Dios es un Dios de justicia. No quiere que vivas en angustia financiera mientras otros se enriquecen a costa de tu fe. Y la pregunta que debes hacerte es, ¿Jesús predicaría hoy en una iglesia que exige diezmo para recibir bendiciones? Si hay algo que Jesús dejó claro en su ministerio, es que el amor al dinero puede convertirse en una trampa peligrosa. El problema nunca ha sido el acto de dar, sino la intención con la que se da y el sistema que se construye alrededor del dinero en la fe. Jesús advirtió fuertemente sobre los falsos maestros que explotan la fe de las personas para su propio beneficio. Mateo 7, 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Lucas 20, 46, 47. Guardaos de los escribas que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Aquí Jesús denuncia a los líderes religiosos que se aprovechan de los más débiles para enriquecerse. La parábola del joven rico y el verdadero tesoro. Uno de los momentos más impactantes del ministerio de Jesús es cuando se encuentra con un joven rico que le pregunta cómo heredar la vida eterna. En Marcos 10, 17, 22, Jesús le dice, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. El joven, triste, se va porque tenía muchas riquezas. Si el diezmo fuera el centro de la enseñanza de Jesús, lo lógico habría sido que le dijera, solo entrega el 10% y estarás bien. Pero Jesús no dijo eso. Él no pidió un porcentaje, pidió una entrega total de corazón. Este pasaje nos enseña que el verdadero problema no es cuánto damos, sino dónde está nuestro corazón. El enfoque del Nuevo Testamento
ayudar a los necesitados. Las enseñanzas de Jesús y los apóstoles jamás estuvieron enfocadas en enriquecer templos o líderes religiosos, sino en bendecir a los necesitados. En Hechos 2, 40 y 4:45, los primeros cristianos vendían sus posesiones para ayudar a los pobres, no para construir grandes edificios ni mantener estilos de vida lujosos. Pablo, en sus cartas, no impuso un diezmo obligatorio, sino que animó a los creyentes a dar con libertad para ayudar a los demás. 1 Timoteo 6, 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Gálatas 6, 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Si las iglesias modernas realmente siguieran el modelo del Nuevo Testamento, el enfoque de las ofrendas sería ayudar a los más necesitados y no enriquecer a unos pocos con el dinero de los fieles. ¿Cómo debemos contribuir entonces? La Biblia nos da principios claros sobre cómo manejar nuestras finanzas y cómo dar de manera correcta. No dar por miedo o presión. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación. 2 Corintios 9, 7. Priorizar ayudar a los necesitados. El que tiene 2 túnicas, comparta con el que no tiene. Y el que tiene comida, haga lo mismo. Lucas 3, 11. No buscar la recompensa terrenal. No hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen. Mateo 6, 19. Si alguien te dice que Dios te bendecirá solo si le das dinero a la iglesia, te está mintiendo. Dios no negocia con dinero, Él mira el corazón. Y la pregunta que debes hacerte es, ¿a dónde está yendo mi dinero? ¿Estoy contribuyendo al reino de Dios o al bolsillo de un hombre? Después de todo lo que hemos analizado en este video, una pregunta sigue en el aire. ¿Por qué tantas iglesias siguen predicando el diezmo como si fuera una obligación, cuando el Nuevo Testamento nunca lo impone a los cristianos? La respuesta es difícil de aceptar, pero necesaria de enfrentar. El diezmo se ha convertido en una herramienta de manipulación religiosa. No se trata de una práctica de fe, sino de un modelo de control financiero que ha enriquecido a muchos y empobrecido a otros. Jesús jamás condicionó las bendiciones de Dios al dinero. En cambio, nos enseñó que la verdadera riqueza no está en lo material, sino en el corazón que ama y obedece a Dios. Sin embargo, vivimos en una época donde muchos han torcido la palabra de Dios para sacar provecho de la fe de las personas. Y lo más preocupante es que quienes cuestionan estas doctrinas suelen ser atacados y silenciados. La gran decisión, seguir a la verdad o seguir a los hombres. Ahora que has visto la evidencia bíblica, tienes 2 opciones. Seguir creyendo en lo que te han enseñado sin cuestionarlo, aceptando que el diezmo es una ley inquebrantable. Investigar por ti mismo, profundizar en la palabra de Dios y buscar la verdad sin miedo a lo que puedas descubrir. Si decides buscar la verdad, prepárate. Muchas personas no querrán que cuestiones lo que siempre se ha enseñado. Te dirán que estás en rebelión, que estás perdiendo la fe, que no debes desafiar a la autoridad. Pero recuerda lo que dijo Jesús en Mateo 15, 9. En vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. No sigas a los hombres, sigue a Cristo y su palabra. ¿Dios realmente necesita tu dinero? Dios no necesita billetes, no depende de un sistema monetario humano. Lo que Dios busca no es tu dinero, sino tu obediencia, tu fe y tu amor sincero. El reino de Dios no se expande con riquezas materiales, sino con corazones transformados. Y si una iglesia se enfoca más en dinero que en la salvación, debes preguntarte, ¿es realmente la iglesia de Cristo? En el día del juicio, Dios no te preguntará cuánto dinero diste a la iglesia. Te preguntará si amaste a tu prójimo, si viviste conforme a su palabra.
y si seguiste a Cristo con un corazón sincero. No te dejes engañar. Busca la verdad, aunque sea difícil de aceptar. Ahora te hacemos una pregunta final. ¿Crees que el diezmo obligatorio es una enseñanza bíblica o una manipulación religiosa? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Queremos saber tu opinión y abrir este debate con respeto y verdad. Y si esta información te ha sido útil, te invitamos a suscribirte al canal. La única forma de que más personas descubran la verdad es compartiendo este mensaje. Dale like, activa la campana de notificaciones y sigue con nosotros en esta búsqueda de la verdad. Nos vemos en el próximo video.